El capítulo 16. La historia de Kyle lo hizo reflexionar. Cualquier pensamiento romántico que Eric pudiera haber tenido sobre Kyle necesitaba ser encerrado en una caja muy segura y lanzado en el Hudson. Si pensaba que se había sentido como un viejo verde antes, Kyle no parecía darse cuenta de lo horribles que habían sido las acciones del hombre mayor, pero Eric lo veía tan claro como el agua. Ese hombre, Ian, se había aprovechado de su joven empleado, y si hubiera estado esperando a que Kyle cumpliera los 18 años y, en cuanto eso ocurriera, le hubiera ofrecido un trabajo, Eric apostaría su contrato a que eso era lo que había ocurrido. Quizás el hombre se había mudado a otra ciudad y había vuelto a hacer lo mismo. Eric odiaba a este tipo, quería casarlo. Necesito que te relajes, Benny. Lo siento. Eric tomó aire y dejó que su brazo derecho cayera inerte en las manos de Sully, su masajista del equipo. Así está mejor, dijo Sully alegremente. Faltaban menos de 2 horas para el partido y Eric necesitaba dejar de pensar en Kyle. Su obsesión le había hecho rendir abismalmente en el entrenamiento del día anterior. No podía repetir eso esta noche. Sully terminó el masaje de Eric y éste se fue al gimnasio a hacer unos estiramientos profundos. Eric era siempre el primer jugador en el estadio antes de los partidos. Tenía una larga rutina antes del partido que era importante para su preparación, tanto física como mental. Se daba un masaje, se estiraba, se subía a una bicicleta estática durante un rato, se estiraba un poco más, bebía agua y tomaba una comida saludable a base de vegetales verdes, y luego empezaba a ponerse la ropa. Cuando Eric acababa de terminar su primera ronda de estiramientos, el entrenador Murdoch entró a la habitación. Tenía la mandíbula fija, pero Eric detectó una disculpa en sus ojos. Maldita sea. Estaré en el banquillo esta noche, ¿cierto? Eric preguntó. El entrenador asintió. Vamos a darle a Tommy el inicio. Tu cabeza no está donde tiene que estar. Quinn está de acuerdo. Eric se estremeció, pero no discutió. No podía discutir. Déjenme terminar esta temporada como portero titular, rogó en silencio a nadie en particular. Lo arreglaré, prometió. El entrenador le dio una palmada en el hombro. Todos sabemos que lo harás, Benny. Eric igualmente continuó con su rutina. Cuando terminó, el vestuario se había llenado de sus compañeros de equipo. Tommy saludó a Eric con la cabeza cuando pasó por delante, y Eric le devolvió el saludo. Se alegró por el chico, de verdad. Sería titular todas las noches de la próxima temporada, y los entrenadores probablemente lo sabían. El chico. Tommy tenía la misma edad que Kyle. Ese pensamiento hizo que a Eric se le revolviera el estómago. ¿En qué carajo había estado pensando? Kyle era demasiado joven para él. No importaba que fuera una de las personas más brillantes y encantadoras que Eric había conocido. No importaba que el corazón de Eric se acelerara al pensar en besarlo. No importaba que, en el dormitorio, cuando Kyle era el que mandaba, Eric no se sintiera mayor en absoluto. De hecho, la diferencia de edad solo parecía existir cuando Eric estaba lejos de Kyle. Era cuando tenía tiempo para pensar en ello y sentirse incómodo. Cuando estaba con Kyle apenas era consciente de ello. Pero existía, y también los sentimientos de Eric por Kyle, y esa era una combinación peligrosa. Oye, esa cosa es mañana por la noche, dijo Scott, sacando a Eric de su vórtice de pensamientos confusos. El show de drags del que te hablé. Oh, Eric parpadeó y se centró en su amigo. Sí, el de la caridad. Sí, ¿aún quieres ir? Se preguntó si Kyle estaría allí. Se preguntó si quería que estuviera. Mierda, claro que quería que estuviera ahí, y por eso no podía ir. No creo que pueda. Scott frunció el ceño, y Eric supo que quería argumentar que probablemente no estaba ocupado en absoluto,
Pero en lugar de eso, Scott se limitó a suspirar y a decir, no hay problema. Fue el suspiro sufrido de un hombre que era amigo de un aguafiestas. Eric se sentía mal, pero sabía que era la decisión correcta. No podía pensar con claridad cerca de Kyle, así que era mejor mantenerse alejado. Hacía días que Kyle no tenía noticias de Eric. Ya habían pasado más tiempo sin comunicarse, pero este tramo parecía interminable y significativo. Kyle había entregado su trabajo trimestral y tenía mucho tiempo libre. Se había lanzado a practicar griego y ahora estaba sentado en su sofá, buscando casualmente programas de estudio en el extranjero en Grecia. Manhattan empezaba a ser asfixiante. La idea de viajar solo no le atraía tanto como de costumbre. Seguía teniendo visiones no deseadas de explorar ruinas con Eric. Se imaginaba largos días de caminatas juntos por la costa y nadando en el Mediterráneo. Probablemente Eric se veía espectacular en traje de baño. ¿Qué eran esos pensamientos? Kyle se había enrollado con unos 1.000 millones de hombres y con ninguno de ellos había soñado despierto con escapadas europeas juntos. No desde, bueno, Ian. Lamentaba haberle contado a Eric lo de Ian, pero también sabía que Eric merecía saberlo. Eric había sido amable al respecto, pero Kyle no iba a engañarse sobre la posibilidad de recibir más invitaciones a su hermosa casa. Su teléfono se iluminó con un mensaje de Kip. Espectáculo de drag esta noche, no lo olvides. Kyle lo había olvidado. No tenía ganas de salir, pero lo haría porque era un buen amigo. Bien, ahí estaré. Habría sido algo ideal para que Eric fuera, pensó miserablemente. Dios, habría sido divertido. Otro mensaje que él esperaba era un pulgar hacia arriba de Kip. Kyle emitió un extraño chillido de emoción cuando vio que era de Eric. Eric, ¿vas a ir al espectáculo de drags esta noche? Kyle no estaba seguro de qué decir. ¿Quería Eric que dijera que no para que pudiera ir tranquilo? ¿Quería que dijera que sí por la misma razón? Kyle, estaba planeando hacerlo. Eric, Scott quiere que vaya. De acuerdo. ¿Qué se supone que debía decir Kyle a eso? Kyle, ¿quieres ir? Eric, tal vez. Dios mío, ¿qué demonios era esto? Kyle, creo que podría ser una buena introducción a la escena del club gay para ti. La respuesta de Eric pareció durar una eternidad, pero la pantalla de Kyle finalmente se iluminó con «Sabes que es muy probable que nunca vaya a estar en la escena de los clubs gay, ¿verdad?» Kyle se rió en su sala de estar vacía. Kyle, pero es divertido. Eric, soy demasiado viejo. Kyle, nope. Eric, no sé bailar. Kyle, claro que sí. Eric, puedo probarlo. Kyle sonrió y escribió. ¿Así que vas a ir esta noche? Se preguntó si Eric haría una broma pesada. La mayoría de los amigos de Kyle no podrían resistirse a ese montaje. Dudaba que Eric se diera cuenta del doble sentido. Eric, ¡guau! Te has saltado algunos pasos ahí. Kyle se dejó caer contra el sofá riendo. Sabía que no debía coquetear con él, pero no podía evitarlo. Kyle, obviamente nunca has bailado conmigo. Durante mucho tiempo Eric no respondió. Ni siquiera había puntos que indicaran que Eric estaba escribiendo algo. Kyle se maldijo por ser tan estúpido. Eric, ¿puedo llamarte? Oh, Dios. Eso sonó como... Bueno, Kyle no estaba seguro en realidad. ¿Algo malo? ¿Algo excitante? Kyle, claro. Un momento después sonó su teléfono. Se mordió el labio mirando la pantalla y luego contestó. Hola. Hola. Incluso esa simple palabra hizo que una chispa recorriera el cuerpo de Kyle. Había echado de menos a Eric. Habían pasado días y Kyle lo había echado de menos. ¿Qué tal? Yo solo
Quería hablar de... Eric exhaló en el teléfono. Si voy esta noche al club, no creo que debamos... Entendido, interrumpió Kyle. No pudo soportar escuchar a Eric terminar esa frase. Manos fuera. Sí, es que creo que es lo mejor. Como quieras. Kyle logró mantener un tono ligero, aunque su corazón demasiado dramático le dolía en el pecho. No es que no haya muchos hombres para elegir cuando estés allí. Eric resopló. No voy a quedarme hasta tarde. ¿Tienes un partido mañana? No, yo solo... No te preocupes, bromeó Kyle. Puedes ver el espectáculo, bailar una o dos canciones y aún así llegar a casa con tiempo suficiente para hacer tu tai chi antes de acostarte. No lo hago todas las noches. Te divertirás, lo prometo. Y si resulta que hay un tipo bueno de más de 30 años, no me enrollo con una persona al azar que conozco en un club. No estaba hablando de ti. Eso hizo reír a Eric, algo que a Kyle siempre le encantaba oír. Él también se rió, pero le empezaron a picar los ojos. La verdad era que solo quería bailar con Eric, sentir el cuerpo de Eric contra el suyo mientras se excitaban mutuamente hasta que no pudieran aguantar más, hasta que tuvieran que apresurarse a ir a la casa de Eric o tal vez al apartamento de Kyle para arrancarse la ropa mutuamente. Podría hacerlo con cualquiera de los cientos de hombres que estarían en el club esta noche, pero a Kyle solo le interesaba hacerlo con Eric. Bueno, tendría que superarlo. Eric no lo quería, así que Kyle tenía que encontrar a alguien que sí lo quisiera. Kyle no era experto en lo que respecta al dolor de corazón. Lo mejor era seguir adelante lo antes posible. Te veré esta noche entonces, dijo Eric. Si tienes suerte. Oyó a Eric suspirar. Sonaba melancólico, no molesto, o tal vez cansado. Yo... Eric se cortó. Quiero que seamos amigos, Kyle. Me gustas. Somos amigos, le aseguró Kyle. Podemos ser el tipo de amigos que no tienen sexo. He oído que algunas amistades funcionan así. Parece raro, pero estoy dispuesto a intentarlo. Eric se rió. Hasta luego. Hasta luego. Terminaron la llamada y Kyle se prometió a sí mismo que esta noche encontraría a un chico guapo que le haría olvidar todo lo relacionado con Eric Bennett. El capítulo 17. A Eric le preocupaba que Carter pudiera morir de tanto reír. Scott Hunter estaba en el centro del escenario, con un disfraz de elfo muy revelador. Consistía en unos pantalones cortos verdes ajustados, un chaleco rojo abierto sobre el pecho desnudo, un sombrero puntiagudo y unos zapatos de punta rizada con cascabeles. ¡Puta mierda! María gritó. Eso es mucho, Scott. Definitivamente era más piel de la que Eric había visto mostrar a Scott fuera de un vestuario. Había hecho algunas sesiones de fotos sin camiseta, pero los pantalones cortos que llevaba ahora eran obscenos. La drag queen que había estado presentando el espectáculo de la noche, Helen Sanmont, acababa de meter un bastón de caramelo en la cintura de los pantalones cortos de Scott, lo que hizo que éste se sonrojara y Carter aullara. He oído que te vas a casar, dijo Helen. Sí, así es. Bueno, esa es una mierda, bromeó Helen. Scott se rió y el público aplaudió. Lo siento, dijo Scott. El público se estaba comiendo el tímido encanto que Eric sabía a ciencia cierta que no era una actuación. Una vez más, se sorprendió de lo lejos que había llegado Scott en un par de años, de estar aterrorizado de que alguien descubriera que es gay, a participar medio desnudo en un espectáculo de drags y hacer bromas sobre casarse con su novio. Mientras Carter no podía dejar de reírse, Eric sintió que su propia garganta se tensaba un poco. Realmente rellena bien esos calzoncillos, ¿verdad? Kyle dijo al oído de Eric.
Eric trató de no reaccionar al suave aleteo de la respiración contra su piel. No fue fácil. El simple hecho de ver a Kyle de nuevo había hecho que Eric casi se diera de bruces con él. Estaba especialmente guapo esta noche, vestido para el club con una camiseta azul oscuro ajustada y unos jeans negros más ajustados, y su piel brillaba un poco por el calor de la sala llena. No tengo ni idea de lo que estás hablando, contestó con la mayor tranquilidad posible. A la mierda que no. Veo a ese tipo desnudo más días de los que te imaginas, le recordó Eric. No me va a hacer girar la cabeza. Kyle le guiñó un ojo y el estúpido corazón de Eric dio un vuelco. Realmente quería ser solo amigo de Kyle, pero era difícil recordarlo cuando cada parte de él estaba deseando tocar al hombre. ¿Está tu afortunado prometido aquí esta noche? Helen le preguntó a Scott. Sí, está detrás del escenario. Helen puso los ojos en blanco y se desplomó dramáticamente. Bien, tráelo, supongo. Kip salió con un disfraz de Papá Noel muy holgado, con una esponjosa barba blanca. El público silbó y viroteó. ¡Ey! Dijo Scott, haciendo su mejor intento de actuación. Creo que se suponía que ese era mi disfraz. Oh, no, dijo Helen inocentemente. Alguien debe haber cambiado los nombres de los trajes. Hizo un exagerado encogimiento de hombros. ¡Ups! Ahora estás en la lista de los malos, se burló Kip. Cariño, nací en la lista de los malos. Se volvió hacia el público con una sonrisa de presentadora de concurso. ¿No es maravilloso tener a...? Miró por encima del hombro a Kip. Kip, le dijo riendo. Kip. Su cara se frunció y dijo en un tono oscuro. Kip. Kyle se rió a carcajadas junto a Eric y éste sonrió. Se alegró de haber venido. ¿Te importa si me quito algo de este disfraz? Preguntó Kip. Está un poco caliente. ¿Qué piensan, gente guapa? ¿Debería quitarse el traje? Una fuerte ovación, y entonces Kip sonrió y se quitó la barba y el gorro, y luego la chaqueta de Papá Noel. Llevaba una camiseta negra sin mangas debajo, lo que el público agradeció. Se quitó los pantalones anchos para mostrar unos pantalones ajustados. Eric siempre había pensado que Kip era un tipo guapo, pero esta noche parecía sexy. Scott era un hombre afortunado. Eric miró a Kyle, porque si Eric estaba notando lo bien que se veía Kip, entonces Kyle debía estar agonizando. Pero Kyle se reía junto con todos los demás, con los ojos brillando de diversión. Debió sentir los ojos de Eric sobre él, porque giró la cabeza y la belleza de su rostro sonriente dejó a Eric sin aliento. Dirigió su atención al escenario, donde Scott estaba hablando de la organización benéfica para jóvenes LGBTQ para la que estaban recaudando dinero esta noche. Estaba diciendo cosas serias sobre el gran trabajo que hacía la organización. Eric estaba orgulloso de él. Era realmente emocionante ver a Scott ser su verdadero yo, dentro y fuera del hielo. Hubo 3 actuaciones de drags después de que Scott y Kip dejaran el escenario. Eric se puso de pie y los observó con el grupo que habían reunido para esta noche. Carter, Kyle, María y Matty. Scott y Kip se unieron a ellos a mitad del segundo acto. Scott se había puesto unos jeans y una camiseta. ¿Cómo lo hice? Eso fue jodidamente hilarante, dijo Carter. Eres un buen deportista, Scotty. Scott sonrió. Sus ojos estaban brillantes y rebotaba sobre sus pies como si estuviera lleno de la misma adrenalina que le hacía estar hiperactivo después de una gran victoria. Fue divertido, quiero decir, me sentí ridículo, pero fue divertido. Es que te gusta que te miren un mar de hombres, admítelo, se burló Carter. Quiero decir, no voy a negarlo. Matty envolvió a Scott en un fuerte abrazo y le besó la parte superior de la cabeza. Era uno de los hombres heterosexuales más afectuosos físicamente que Eric había conocido. Eso fue épico, dijo Matty en voz alta.
Dijo todo en voz alta, pero al menos aquí, en este club, su nivel de volumen era apropiado. Eres una leyenda. Necesito un trago, anunció Scott. ¿Qué puedo ofrecerles? Yo me tengo que ir, dijo Carter. Tengo una cita por Escape con Gloria. Me muero de hambre, dijo Matty. En este lugar no hay comida. Hay un restaurante en la esquina que tiene una comida increíble. Abre toda la noche, dijo María. Eric no pudo evitar sonreír cuando ella añadió: ¿Podría comer? Matty le sonrió y dijo: Sí, vamos. Eric no se perdió la mirada vertiginosa que intercambiaron María y Kyle. ¿Vienes, Benny?, preguntó Matty. Eric miró a Kyle, que tenía las cejas levantadas mientras esperaba la respuesta. En realidad, dijo lentamente, sabiendo que era una idea terrible, creo que me quedaré un rato. Kyle se alegró de que Eric decidiera quedarse, pero tampoco estaba seguro de qué hacer con él. Había pensado que este evento sería el lugar perfecto para que Eric se soltara un poco y tal vez intentara ligar con alguien, pero ahora que estaban aquí, Kyle se dio cuenta de que probablemente Eric no iba a hacer ninguna de esas cosas. Eric estaba hablando con Scott en ese momento, tomando un refresco con lima. Kyle observaba la pista de baile que se había llenado de gente en la última hora. Estoy aburrido, se quejó Kip en su oído. Vamos a bailar. ¿Scott no quiere bailar contigo? Creo que tengo que atraerlo. Vamos, nunca he bailado contigo. Kyle sonrió a su amigo. Había pasado demasiado tiempo. Claro, de acuerdo. Kip le tomó de la mano y tiró de él hacia la multitud de bailarines. La música era fuerte y sexy, y rápidamente se perdió en ella. Le encantaba bailar y le encantaba a Kip, y tal vez su amor por Kip no era lo que él pensaba. Estaban muy juntos, con los brazos, el pecho y las manos rozándose, pero era firmemente platónico. No se pusieron las manos encima, no se chocaron, no se besaron, solo fue divertido y agradable. Dos jóvenes homosexuales relajados y pasando un buen rato. Como Kip había predicho, Scott no tardó en llegar a la pista de baile. Kyle se apartó para que Scott pudiera ocupar su lugar. Cuando Scott y Kip bailaron juntos, definitivamente no fue algo platónico. Las grandes manos de Scott agarraban las caderas de su prometido, y Kip rodeó el cuello de Scott con sus brazos y tiró de su cabeza hacia abajo para que pudieran devorarse mutuamente durante un rato. Kyle decidió buscar a su propio chico para besar. Mientras buscaba en el suelo un posible compañero, su mirada encontró a Eric, de pie y solo contra una pared, mirando. Kyle movió la cabeza hacia la pista de baile en señal de invitación. Eric negó con la cabeza, lo cual era molesto. ¿De qué servía todo el trabajo que Kyle había hecho con él si ni siquiera iba a intentarlo? Al menos debería disfrutar de la presión de un cuerpo duro y sudoroso contra él en la pista de baile. No tenía que llevar a un enganche. Pero si Eric quería ser terco y solitario, entonces era su problema. Kyle tenía sus propios problemas, como el de bailar con un chico rubio y guapo o con el chico de pelo azul. El de pelo azul ganó cuando Kyle se dio cuenta de que tenía un piercing en la lengua. Hacía tiempo que Kyle no estaba con un tipo que tuviera uno de esos. El hombre sonrió cuando Kyle lo miró a los ojos, y Kyle le devolvió la sonrisa mientras se abría paso entre los cuerpos hasta quedar frente a él. Durante el resto de la canción, ninguno de los dos hombres dijo nada. Kyle era un buen bailarín. Sus años de carrera por las montañas le habían enseñado a su cuerpo gracia y agilidad. El otro hombre era un gran bailarín. La ciudad de Nueva York estaba, como Kyle había aprendido rápidamente, llena de bailarines increíbles. A mitad de la segunda canción, el hombre acercó su boca al oído de Kyle. Soy Jesse. Kyle. Jesse le sonrió con maldad y luego enganchó un dedo en una de las trabillas del cinturón de Kyle, juntando sus ingles para que Kyle pudiera sentir el duro bulto que había allí. Probablemente no debería estar pensando en Eric en este momento, no cuando Jesse estaba apretando
expertamente sus caderas contra Kyle y el de Kyle se hinchaba en respuesta. No cuando la mano de Jessie se deslizaba en el bolsillo trasero de los jeans de Kyle y su aliento era caliente en el cuello de Kyle. Pero tal vez Eric podría aprender algo de esto. Mira y aprende, precioso. Eric debería irse. No debería estar solo viendo a Kyle besarse con otro hombre en la pista de baile como un acosador. Pero de vez en cuando Kyle hacía contacto visual con él, como si le invitara a mirar. Tal vez esto se suponía que era otro tutorial para Eric, pero no estaba aprendiendo mucho, excepto que le excitaba mucho ver bailar a Kyle, y celoso por ver a Kyle besar a otra persona, y tal vez excitado por esos celos. Eric era una mala persona. Kyle solo quería que se relajara y se divirtiera, y en cambio Eric estaba solo, medio duro y mirando fijamente a un chico de pelo azul, como si fuera la competencia de Eric o algo así. Cuando Eric le había dicho explícitamente a Kyle que quería terminar con la parte de los beneficios de su amistad. Esto era ridículo. Eric debería haber estado en la cama hace horas. Estaba seguro de que a Kyle no le importaría que se escabullera. Sabía que Scott se iría pronto. No había manera de que se quedara afuera toda la noche cuando tenía un entrenamiento a la mañana siguiente. Todo lo que necesitaba hacer era irse. Apartar la mirada del hermoso cuerpo de Kyle que se movía contra el del otro hombre y marcharse. Aunque sus instintos eran aterradoramente, marchar hacia la pista de baile y arrancar a Kyle del pequeño chico azul. Tirar del cuerpo de Kyle contra el suyo y dejar que Kyle sintiera su excitación. Besarlo de la forma en que se había estado muriendo por días. Dios mío. Obviamente, Eric estaba demasiado excitado para pensar con claridad. Inspiró profundamente, ordenando a su líbido que se calmara. Esta amistad con Kyle se había convertido en una luz brillante en la vida de Eric, algo que compensaba la agitación de su divorcio y la ansiedad que sentía por su inminente jubilación. Kyle hizo que Eric sintiera que su vida no había terminado, que simplemente estaba a punto de pasar una página. Por primera vez en más de un año estaba entusiasmado con el futuro. Él no arruinaría eso. Salió lo más rápido posible sin acordarse siquiera de su abrigo. El aire gélido del exterior se lo había recordado rápidamente. Llegó a la mitad de la cuadra sin saber siquiera por dónde caminaba o por qué no había buscado un taxi cuando escuchó su nombre. Se giró para encontrar a Kyle corriendo hacia él con la chaqueta agarrada en la mano. ¡Eric, espera! Kyle se puso a su altura, con las mejillas sonrojadas y el aliento exhalado en nubes blancas. Eric le quitó la chaqueta de las manos y se la abrió para que metiera los brazos en las mangas. Hacía demasiado frío para estar fuera en camiseta. ¿No tenías una bufanda?, preguntó Eric, con el corazón martillando contra sus costillas. Kyle había ido tras él. ¿Qué? Ah, sí, lo tenía. Supongo que ya no. Eric se quitó su propia bufanda y la puso alrededor del cuello de Kyle. Subió el cuello de su abrigo, que era mucho más cálido que la chaqueta de pana de Kyle. ¿Por qué me has seguido? ¿Por qué te fuiste? Estoy cansado y tú parecías ocupado. Pensé que ibas a bailar. El labio inferior de Kyle sobresalió petulantemente. Eric quiso atraparlo entre sus dientes. Deberías volver a entrar, dijo Eric, acomodando su bufanda para que cubriera más el cuello y la barbilla expuestos de Kyle. Tú eres joven y yo... suspiró. No lo soy. Deberías estar divirtiéndote con ese tipo del pelo azul, no preocupándote por mí. No estoy preocupado por ti, yo solo... La boca de Kyle se pellizcó, como si no quisiera terminar la frase. Quería bailar contigo, o al menos verte bailar con otra persona. No soy un buen bailarín. Como si fuera a creer eso. Te vi hacer splits completos como 3 veces durante el partido de la otra noche. Tenemos que llevarte a una pista. Podrías estar haciendo la caída de la muerte por todo el lugar.
Eric le sonrió con cariño. Le gustaba el aspecto de Kyle envuelto en la bufanda de Eric. No tengo ni idea de lo que significa eso. Hay mucho que aprender, suspiró Kyle. Lo sé. Dios, era hermoso. Sus ojos azul pálido brillaban mientras se mordía su rojo labio inferior, hinchado por el beso, con los dientes. Eric odiaba que esos labios carnosos fueran el resultado del esfuerzo de otra persona, pero no lo suficiente como para no querer besarlo, borrar todo rastro de ese otro hombre. Sin siquiera darse cuenta de lo que estaba haciendo, Eric apretó los extremos de la bufanda en su puño y tiró de Kyle hacia él, caminando hacia atrás hasta que Eric estuvo contra la pared. Observó la cara de Kyle durante un momento, buscando cualquier signo de resistencia. Todo lo que vio fue la mirada de Kyle dirigiéndose a la boca de Eric y la punta de su lengua asomando para mojar su labio inferior. Sus bocas chocaron. Eric probablemente debería haber estado avergonzado por su falta de control, pero no le importó. Estaba frenético, necesitando reclamar a Kyle después de casi perderlo por un pretendiente de pelo azul. No es que Kyle le perteneciera, en absoluto, pero ahora mismo, con Kyle igualando su urgencia mientras se besaban, Eric podía fingir. Kyle lo apretó con fuerza contra el edificio de ladrillos, metiendo un muslo entre las piernas de Eric y dejándole sentir su excitación. Eric inhaló con fuerza y movió las caderas para ganar algo de fricción contra su propia. Kyle gimió en su boca, luego rompió el beso y dijo: ¿Esto es por verme besarme con otro hombre? Eric no quiso responder a eso. Ven a casa conmigo. Kyle sonrió y volvió a besarlo. Mi casa está más cerca. Tu casa tiene un compañero de piso. Los dos llevamos gente a casa todo el tiempo, estamos acostumbrados. Eric sacudió la cabeza, frustrado por el tiempo que estaban perdiendo. No podré relajarme si creo que alguien está escuchando. Mejor mi casa. Bien. Kyle dio un paso atrás y Eric sacó su teléfono para llamar al servicio de automóviles. Cuando terminó la llamada, notó que Kyle se abrazaba a sí mismo, claramente congelado. Necesitas una chaqueta, dijo Eric. Tengo una, solo que no la he traído porque soy un idiota, dijo Kyle. Eric rodeó con sus brazos el cuerpo tembloroso de Kyle. Kyle se relajó contra él y Eric cerró los ojos. Esto era agradable. Permanecieron así durante unos minutos, sin hablar. Kyle giró la cabeza y acarició el lado del cuello de Eric, lo que hizo que la respiración de Eric se entrecortara. «Estás caliente», murmuró Kyle. «Me alegro de ser útil». Quería ofrecerse a abrazar a Kyle toda la noche. Le encantaba la idea de tener a Kyle acurrucado contra él mientras dormía. Podría haber sido divertido, dijo Kyle, ladeando la cabeza para sonreírle con picardía. Si hubiéramos ido a mi casa, a ver si podías quedarte callado. Podríamos haber hecho un juego. No quiero estar callado. Eric se sorprendió por lo rudo de su voz. Kyle debió sorprenderse también porque sus ojos se abrieron de par en par. «Carajo, ¿dónde está ese coche?» Eric resopló y lo besó de nuevo. No podía creer lo mucho que deseaba esto, lo descaradamente que se estaba comportando. ¿Alguna vez se había sentido tan abrumado por la lujuria? Podría hundirse en Kyle en el coche. Un todoterreno negro se detuvo en la calle frente a ellos y Eric soltó a Kyle de mala gana. «Oh», dijo Kyle débilmente. Dio un paso atrás y se volvió hacia el coche. Eric lo siguió mareado por el deseo. Mantuvo el asiento del medio entre ellos. No confiaba en comportarse sin la barrera. La mampara estaba levantada entre el asiento trasero y el conductor, pero Eric no estaba del todo preparado para convertirse en el tipo de hombre que tiene sexo en la parte trasera de un taxi. Un suave gemido procedente del lado de Kyle atrajo la atención de Eric.
Kyle estaba sentado con las piernas abiertas, ligeramente girado hacia Eric, y se estaba masajeando descaradamente a través de los jeans. Eric lo observó en silencio, esperando que sus ojos mostraran su aprobación. Se frotó ociosamente el labio inferior mientras asimilaba el espectáculo. ¿Cuándo se había convertido esto en su vida? Había pasado de un sexo muy incómodo y extremadamente básico con su mujer a no tener nada de sexo y luego a esto, a estar en compañía de un joven guapísimo que lo ponía tan cachondo que ni siquiera podía esperar a que estuvieran en casa para tocarse. Ahórratelo, se oyó susurrar Eric. Espera hasta que pueda tocarte bien. Kyle se mordió el labio y luego dijo, puedes tocarme ahora mismo. Eric negó con la cabeza. Ten paciencia. Te daré todo lo que quieras cuando lleguemos a casa. Kyle se dio un apretón más y luego estiró el brazo por encima del asiento trasero. Las yemas de sus dedos rozaron el lado del cuello de Eric. ¿Todo? La mirada de Eric era firme. Sí. Tomó la mano de Kyle y le besó la palma. Pasó la lengua por la piel sensible, haciendo que Kyle aspirara. Tengo una larga lista de deseos. Eric decidió ser audaz y se metió el dedo índice de Kyle en la boca. Lo rodeó con la lengua y luego chupó con fuerza mientras Kyle hacía ruidos suaves y quejumbrosos. El de Eric ya estaba dolorosamente duro, pero se resistió a tocarlo. Como Kyle le había enseñado la última vez que estuvieron juntos, a veces era mejor esperar. Afortunadamente, el coche llegó a su destino un minuto después. Eric le dio un beso de despedida a Kyle y salió del coche. En cuanto entraron en la casa, Eric se quitó el abrigo y luego inmovilizó a Kyle contra la pared. Hola, dijo Kyle con una sonrisa malvada. Hola. Eric se puso de rodillas. Prácticamente desgarró la bragueta de Kyle, desesperado por tener su boca en su... ¡Guau, mierda! Dijo Kyle con voz ronca. No puedo esperar. Eric tiró de los vaqueros y la ropa interior de Kyle hasta las rodillas. Mierda, me encanta lo encendido que estás. ¿Te he hecho enfadar besando a ese chico? Dejemos de hablar de él, gruñó Eric antes de llenarse la boca con el de Kyle. Lo hice, ¿no? Dijo Kyle, aunque su voz se entrecortó en el medio. Estaba celoso. Eric contestó moviendo la cabeza, chupándolo fuerte y rápido. Sí, estaba jodidamente celoso. No le gustaba la idea de que Kyle estuviera con otros hombres y no quería examinarlo demasiado. Solo quería hacer gritar a Kyle. Esto está jodidamente bueno, carajo. Kyle agarró el hombro de Eric y Eric pudo notar que estaba luchando por mantenerse quieto. Me encanta tu boca, Eric. Eric gruñó, adorando el sonido de su nombre en la voz de Kyle. Estaba tan ansioso de sexo. Quería que Kyle lo dijera cuando se corriera. Todavía había una voz lejana en la cabeza de Eric que le recordaba que esto era una idea terrible. Esto era exactamente lo que se había prometido a sí mismo que no haría. Pero esa parte de su cerebro estaba siendo ahogada por los gemidos de Kyle y las maldiciones susurradas. Necesitaba esto. Ojalá hubieras bailado conmigo, jadeó Kyle. Te habrías visto tan jodidamente sexy. Eric lo dudaba, pero su boca estaba demasiado ocupada para discutir. Tal vez debería haber bailado con Kyle. Tal vez debería haberlo besado en la pista de baile, delante de sus amigos y de quien quisiera mirar. Demostrar a todo el mundo que ese hombre tan impresionante era suyo. No es tuyo. Eric apartó ese pensamiento. Al menos por esta noche, Kyle era suyo. Ya se preocuparía del resto más tarde. Trabajó con Kyle con más fuerza, deslizando una mano por su muslo para jugar con sus... Su propio se tensó contra sus jeans, duro como una roca y desesperado por atención, pero lo ignoró, queriendo solo dar placer a Kyle. Quería que se corriera en su boca.
Eric lo quería, lo necesitaba. ¿Ya estás intentando que me corra? Kyle jadeó tras otro minuto de esfuerzos de Eric. Eric le sostuvo la mirada y asintió como pudo. Intentó relajar la mandíbula para poder llevarlo más adentro. Estaba lejos de ser capaz de una garganta profunda, pero se las arregló para trabajar un poco más del eje de Kyle en su boca. Oh, mierda. Es increíble, carajo. Quiero durar, pero es demasiado. Eric podía saborear gotas saladas en su lengua. Las de Kyle estaban pesadas y apretadas entre sus dedos. No quería que Kyle durara, quería que se hiciera añicos. No puedo, Eric, mierda, voy a... Eric se mantuvo sobre él y esperó que no estuviera a punto de hacer el ridículo. La primera descarga de Kyle le inundó la boca, pero Eric se las arregló para tragar, incluso mientras Kyle seguía chorreando. Más allá del pánico momentáneo de sentir que no podía respirar, a Eric le encantó lo poderoso que se sentía. Cuando el orgasmo de Kyle disminuyó, se desplomó contra la pared mientras Eric lo liberaba de su boca. «¡Guau!», dijo Kyle sin aliento. «Soy un muy buen maestro». Eric se rió y se levantó. Se limpió los labios con el dorso de la mano. Su boca aún estaba llena de persistente sabor de Kyle. «Lo eres». «Bueno», dijo Kyle, «¿cómo podré pagarte?». Eric plantó una mano en la pared junto a la cabeza de Kyle y se inclinó. «Enséñame a cogerte». Los ojos de Kyle se abrieron de par en par. «Mierda, ¿de verdad?». «De verdad». Kyle lo besó y, por un momento, Eric pensó que tal vez había olvidado que hacía poco que había disparado su carga en la boca de Eric, pero Kyle gimió de felicidad cuando sus lenguas se rozaron. Eric todavía estaba dolorosamente empalmado, pero se perdió en el beso, presionando a Kyle contra la pared y apretando contra la cadera de Kyle. De repente, el dormitorio parecía estar demasiado lejos. Cuando se separaron, ambos jadeaban. Eric se acercó para dar otro beso, odiando tener la mínima distancia entre sus bocas, pero Kyle se lamió los labios y dijo: «Arriba, sexy, te prometo que el viaje valdrá la pena». Eric cubrió el cuerpo desnudo de Kyle con el suyo mientras se besaban como adolescentes en la cama. Kyle podía sentir la de Eric presionando contra su cadera, pero a pesar de su anterior urgencia, Eric no parecía tener ninguna prisa por hacer algo al respecto. Siguió besando el cuello, los hombros y la mandíbula de Kyle antes de volver a su boca durante largos y lujosos minutos que dejaron a Kyle sin aliento. Entre la hora tardía y el reciente orgasmo, el cerebro de Kyle estaba un poco nublado, pero era vagamente consciente de que se suponía que no debían estar haciendo esto, y que era raro que Eric hubiera cambiado de opinión repentinamente sobre no tener sexo, y que tal vez todo esto era una muy mala idea, pero no se atrevía a detenerlo, no cuando Eric lo besaba como si Kyle fuera algo precioso, no cuando Eric estaba tan ansioso por probar algo nuevo con él. «Enséñame a coger». Dios mío. Kyle nunca olvidaría la forma en que la voz de Eric había retumbado como un trueno cuando había dicho eso. «Trae el lubricante», dijo Kyle. «Voy a prepararme para tomar ese grueso tuyo». Eric lo besó una vez más antes de quitarse de encima y abrir el cajón de la mesita de noche. Kyle le quitó el lubricante y se puso de rodillas en el colchón. Se colocó detrás de sí mismo y se puso a trabajar, masajeando y luego estirando y abriendo su... A pesar de lo poco que actuaba como pasivo en el dormitorio estos días, a Kyle le encantaba jugar con su... Tenía una serie de consoladores y tapones en su habitación y los conocía muy bien. Deseaba tener uno ahora. Podría mostrarle a Eric lo bien que podía tomar uno. Eric parecía estar disfrutando del espectáculo tal y como era. Observaba a Kyle con el deseo desnudo en su rostro y posiblemente un poco de curiosidad. «Date la vuelta»,
dijo bruscamente. Déjame ver. Mierda. Era caliente como el infierno cuando Eric estaba tan abrumado por la lujuria que se olvidaba de ser reservado y tímido en el sexo. Kyle se giró y plantó una mano en el colchón, la otra presionando un dedo en su. La penetración era frustrantemente superficial, pero sabía que pronto sería recompensado con algo mucho más grande. ¿Puedo ayudar?, preguntó Eric. Palmeó las de Kyle con ambas manos, separándolas, lo que hizo que Kyle gimiera de aprobación. Haz lo que quieras, dijo. Oyó el chasquido del frasco de lubricante y luego sintió uno de los dedos de Eric recorriendo su entrada. Kyle sacó su propio dedo y Eric no dudó en sustituirlo. Kyle se sacudió con alegría cuando el dedo de Eric se introdujo más profundamente de lo que él mismo había sido capaz de alcanzar. Así, gimió Kyle. Presiona hacia abajo, jadeó, mientras una sacudida de placer familiar lo recorría. Justo ahí, carajo. ¿Es tu próstata? Eric sonaba sorprendido de que hubiera sido capaz de localizarla. Mierda, sí, lo es. Sigue acariciándola. El de Kyle volvía a estar completamente duro y le dio unas cuantas caricias mientras Eric lo palpaba. Miró por encima del hombro y vio a Eric concentrado en su tarea con el ceño fruncido. Kyle se mordió el labio para no reírse. Eric podía ser algo adorable. ¿Puedes meter 2 dedos ahí?, preguntó Kyle. Sí, dijo Eric sin aliento. Un segundo dedo entró en Kyle y este gimió felizmente por el estiramiento. ¿Crees que serás capaz de meter ese grueso dentro de mí? Kyle jadeó. Entre la forma en que Eric estaba trabajando su próstata y la anticipación de ser llenado con él de Eric, era una lucha para mantener las cosas puramente instructivas. Creo que puedes soportarlo. Sé que puedo, joder, lo quiero. Tienes condones, ¿verdad? Eric se movió como un rayo y agarró una tira del cajón de la mesilla. Rompió un envoltorio y se lo deslizó rápidamente. Kyle observó pasar el lubricante por su enfundado y se le hizo agua a la boca. Realmente iban a hacerlo. Acuéstate, ordenó Kyle. Eric se estiró de espaldas. ¿Así? Así de fácil. Voy a montarte tan jodidamente duro. Kyle se sentó a horcajadas sobre la cintura de Eric y se ubicó por detrás de la rígida erección de éste. Los dos hombres gimieron con fuerza cuando Kyle se hundió finalmente en ella, el estiramiento ardiendo deliciosamente mientras Eric lo llenaba por completo. «¡Guau!», roncó Eric. «Mierda, dame un segundo». Kyle le sonrió. «Todavía no he empezado». «Te sientes increíble. Y he estado aguantando desde que estábamos en el club». Kyle se movió lentamente al principio, dándole a su cuerpo tiempo para adaptarse. Le encantaba estar encima. Le gustaba él en casi cualquier posición, pero era jodidamente bueno montando. ¿Qué tal esto? Eric apretó los ojos. Jodidamente increíble. ¿Estás listo para más? Eric abrió los ojos y se encontró con la mirada de Kyle. Estoy listo. Entonces abróchate el cinturón precioso. Kyle lo cabalgó duro, rebotando sobre Eric mientras éste giraba sus caderas y lo tomaba profundamente. Su propio golpeaba contra su estómago mientras se follaba a sí mismo. Mierda, jadeó Eric. Tan jodidamente bueno, Kyle. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te gusta que yo haga todo el trabajo? Eric gruñó en lugar de responder. Kyle continuó. ¿Te gusta tener tú en mi Eric? ¿Te gusta follar con un hombre? Sí, gritó. ¿Quieres que te lo hagan así, precioso?
Los ojos de Eric eran oscuros y salvajes. No así. Muéstrame cómo quieres que te... Con un gruñido, Eric los hizo rodar y capturó uno de los tobillos de Kyle con su mano. Luego golpeó a Kyle, duro y rápido, mientras Kyle aullaba descaradamente. Esto iba más allá de lo que había esperado. Eric, que siempre había sido tan feliz dejando que Kyle tomara las riendas, llegar a su punto de ruptura y tomar el control era tan jodidamente caliente. Kyle se llevó una mano a su propia palpitante, acariciándose rápidamente para llegar al límite. ¿Así lo quieres, bebé? Jadeó. Sí, carajo, estoy tan cerca. Yo también, precioso, mierda, estoy... Kyle llegó al límite y se desplomó sobre él. Su segundo orgasmo en menos de una hora lo golpeó fuertemente mientras él caía sobre su estómago. Kyle. Eric exhaló la palabra mientras se calmaba y llegaba al clímax. Su mirada oscura se fijó en la de Kyle mientras se estremecía en su liberación. Qué bien, cariño, murmuró Kyle, frotando los flancos de Eric. Eric se sostenía con brazos temblorosos sobre él, respirando con dificultad y con la cabeza inclinada. Luego se abalanzó sobre él, besándolo apasionadamente mientras Kyle trataba de ignorar el alegre revoloteo en su estómago. Eric se apartó y a Kyle le dolió el corazón al ver sus ojos brillantes y su amplia y alegre sonrisa. Se inclinó para besar la sonrisa de Eric y no tener que mirarla más. «Te quedarás esta noche, ¿verdad?», dijo Eric en voz baja y rasposa. El primer instinto de Kyle fue decir que no, pero era muy tarde. «Puedo dormir en la habitación de invitados si prefieres». «Quédate», interrumpió Eric. «Aquí, por favor». Sostuvo la mirada de Kyle, aunque sus ojos parecían inquietos. «De acuerdo», dijo Kyle. Era una idea terrible, la peor idea. Mañana Eric se arrepentiría de esta falta de disciplina, y Kyle sabía que sería más difícil ser rechazado después de haber pasado una noche en los brazos de Eric. Se asearon y Eric se puso la ropa interior, lo que parecía un poco de absurda modestia, pero Kyle hizo lo mismo. Durante el primer minuto que pasaron juntos en la cama, ambos guardaron silencio y miraron torpemente al techo. Entonces Eric rompió el silencio soltando una carcajada. «¿Qué?», preguntó Kyle sonriendo. «Nada. No sé por qué esto es tan raro». Ambos se pusieron de lado uno frente al otro. «¿El sexo te incomoda?». Eric pareció considerar la pregunta por un momento. «Tal vez. Normalmente. No estoy acostumbrado a...». Se mordió el labio, como si impidiera que se le escaparan las palabras. «¿No estás acostumbrado a qué?». «Normalmente tengo más control sobre mis deseos, la libido. No sé qué me pasa últimamente». Kyle movió las cejas. «¿Te he pasado yo, sexy?». Eric se rió, pero sonó forzado. Kyle se retractó. «Tal vez sea por, ya sabes, no haber tenido durante tanto tiempo. Tal vez. Y tener sexo con hombres es nuevo y excitante». Eric asintió. «Puede que sea eso». Kyle le golpeó el pecho juguetonamente. «Se supone que tienes que decirme que es totalmente por mí». La risa de Eric sonó genuina esta vez. Luego su rostro se puso serio y Kyle se dio cuenta de que estaba a punto de decir esas mismas palabras y que posiblemente las decía en serio, lo cual no podía suceder si Kyle iba a mantener algún control sobre su estúpido corazón. Así que lo cortó bostezando. «Eso fue increíble, pero ahora estoy agotado». «Es tarde», convino Eric, pero ninguno de los dos se movió. Ambos siguieron mirándose hasta que, de repente, volvieron a besarse. Eric colocó una palma en la mejilla de Kyle, y éste se oyó a sí mismo emitir un sonido necesitado y jadeante cuando la lengua de Eric acarició la suya. ¿Existía la posibilidad de que Eric sintiera lo mismo que Kyle? No es que Kyle supiera con seguridad cómo se sentía él mismo, pero ¿también estaba Eric confundido?
Su corazón se aceleraba cuando veía a Kyle. Pensaba en él todo el tiempo. ¿Era posible que Eric quisiera algo más que lo que fuera? Kyle quería preguntar, pero tampoco quería arruinar ese momento. Cuando finalmente se separaron, Eric agachó la cabeza con timidez, pero no pudo ocultar su adorable sonrisa. ¿Qué? Preguntó Kyle. Eric sacudió la cabeza y le miró a través de sus oscuras pestañas. No sé si podré dormir. ¿No he hecho lo suficiente para agotarte? Kyle se burló. No puedo dejar de mirarte. Los ojos de Eric se abrieron de par en par, como si no pudiera creer que acababa de decir eso. Kyle se congeló. Esto definitivamente estaba saliendo de la zona de sexo sin ataduras y él no debía alentarlo. Puedes mirarlo todo lo que quieras. Eric pasó un pulgar por la mejilla de Kyle. Me alegro de que hayas dicho que sí a quedarte. Kyle cerró los ojos, incapaz de soportar la ternura en la expresión de Eric. Eric estaba contento ahora, pero ¿qué le depararía a la mañana? Kyle podría haberse ahorrado un montón de problemas si se hubiera ido a casa después de que los orgasmos hubieran terminado. Ahora tenía que lidiar con sus malditos sentimientos. Deberíamos dormir, murmuró. De acuerdo. Kyle se puso de lado, de espaldas al pecho de Eric, y éste lo rodeó con un brazo. Su bíceps era pesado y cálido, y Kyle no pudo evitar acurrucarse de nuevo contra Eric. Podía fingir por una noche que esto era real. El capítulo 18. Eric apenas pudo dormir. Se quedó entrando y saliendo del sueño. Por lo que pudo ver, Kyle se había dormido inmediatamente y no se había despertado en toda la noche. Todavía estaba dormido cuando Eric parpadeó despierto por última vez, con la luz del sol asomando por los bordes de las persianas de su ventana. Le había encantado tener a Kyle contra él toda la noche. Le había encantado escucharlo respirar mientras dormía, y lo que es más extraño, le había encantado la suave presión de la planta del pie de Kyle contra la espinilla de Eric. Kyle seguía de espaldas a él, pero Eric disfrutó de la vista de sus hombros desnudos y cremosos, de su suave espalda y de las perillas de su columna vertebral. Cada centímetro de Kyle era más interesante para Eric de lo que debería ser. Estaba peligrosamente encaprichado con este hombre y sabía que no le iba a servir de nada. Cuando Kyle había estado bailando con el joven del pelo azul, eso debería haber hecho que Eric viera la diferencia entre ellos. Kyle era joven y hermoso y divertido. Eric no era el caballo al que Kyle debía enganchar su carro. Resistió el impulso de despertar a Kyle con suaves besos a lo largo de sus hombros y abandonó cuidadosamente la cama, porque estaba seguro de que si lo despertaba, Kyle se iría. Se duchó, limpiando cualquier rastro de la diversión que habían tenido la noche anterior, y pensó en lo que debía decirle a Kyle cuando despertara. ¿Qué quería Eric? Le gustaba demasiado Kyle, eso lo sabía, y nunca había estado tan interesado en el sexo en su vida. Intentó recordar cómo había sido cuando empezó a salir con Holly. Se había sentido atraído por ella, sin duda, y sin duda habían tenido un sexo caliente y lleno de hormonas en el dormitorio universitario de Eric. Y en algún momento se había enamorado de ella. Había sido como hundirse en un baño caliente, cómodo pero no excitante. Lo que sentía por Kyle era diferente. Había una urgencia, una atracción gravitacional que era cada vez más difícil de resistir. Y tal vez no necesitaba resistirla, al menos todavía no. Cuando regresó al dormitorio, con la toalla ceñida a la cintura, encontró a Kyle apoyado en un codo, parpadeando hacia las ventanas que aún estaban cubiertas por las persianas. «Buenos días», dijo Eric. «Buenos días». La mirada de Kyle recorrió el cuerpo casi desnudo de Eric.
Maldita sea, me gusta esa ropa. Entonces te encantaría el vestuario de los Admirals. Seguro que sí. Eric se sentó en el borde de la cama frente a él. ¿Has dormido bien? Sí, tienes un gran gusto para las camas. Tengo buen gusto para todo. Los labios de Kyle se curvaron y tocó con sus dedos la parte inferior de la toalla de Eric. Sí que lo tienes. Ojalá me hubieras dicho que te estabas duchando. Podría haberme unido a ti. En otro momento. O tal vez, dijo Kyle sedosamente mientras deslizaba su mano bajo la toalla. Puedo ensuciarte de nuevo ahora mismo. Eric se estremeció, pero atrapó la mano de Kyle con la suya propia, calmándola. Tengo un entrenamiento al que tengo que llegar pronto. Bajaré a preparar el desayuno y tú puedes ducharte si quieres. Se levantó, ajustando la toalla sobre su floreciente erección. Kyle se dejó caer sobre la almohada derrotado. Bien, suspiró. Le sonrió perezosamente y, por un momento, Eric no pudo apartar la vista, completamente fascinado por esa magnífica criatura en su cama. Desayuno, dijo con firmeza, sacudiéndose el deseo de volver a caer en la cama y dejar que Kyle hiciera lo que quisiera. Caminó rápidamente hacia su armario, deseoso de cubrir su cuerpo y despejar su mente. Eric tenía preparadas dos tortillas con rodajas de tomate y tostadas para cuando Kyle bajó, duchado y con la ropa de la noche anterior. Hola, dijo Eric con rigidez. Hay café hecho. Genial, gracias. Kyle supuso que esta era la parte en la que Eric le decía que no podían seguir haciendo esto otra vez. Su brazo rozó a Eric cuando alcanzó la cafetera y no se perdió la forma en que Eric se apartó del contacto. Jesús, esto iba a ser horrible. ¿Pasa algo?, preguntó Kyle mientras se servía el café, queriendo acabar con esto. Eric se agarró al mostrador con ambas manos, y Kyle esperó con una miserable anticipación el rechazo que iba a producirse. Pero lo que Eric dijo fue: ¿puedo decirte algo? Necesitaría que lo mantuvieras en secreto, pero necesito decírselo a alguien. ¿Qué demonios? Por supuesto. Eric dudó, pareciendo que se preparaba, y luego dijo: me voy a retirar al final de esta temporada. Oh, así que tal vez el estado de ánimo de Eric no tenía nada que ver con Kyle, y luego dijo: ¡Guau! La barbilla de Eric cayó sobre su pecho. Sí, va a ser difícil. ¿Estás inseguro? No, sé que es el momento, solo que no quiero apretar el gatillo, ¿sabes? Todo el mundo va a hacer una gran cosa al respecto. Kyle puso una mano en el antebrazo de Eric. Sus músculos estaban tensos por haber agarrado el mostrador. Te echarán de menos, dijo Kyle con suavidad. Eric suspiró y se pasó la otra mano por la cara. Yo también los echaré de menos. Extrañaré todo. No sé qué voy a hacer después de esta temporada. Giró la cabeza para mirar a Kyle y encontró tristeza en sus ojos. El hockey es toda mi vida. No estoy seguro de cómo voy a afrontarlo cuando me lo quiten. ¡Ey, ven aquí! Kyle lo atrajo hacia sus brazos. Eric apretó su cara contra el cuello de Kyle y ambos respiraron durante un minuto. A Kyle le sorprendió oír que Eric no sabía lo que iba a hacer después del hockey, porque Eric siempre parecía muy capaz y con el control. Supuso que si Eric se retiraba era porque tenía un plan sólido para lo que vendría después. ¿No se lo has dicho a nadie todavía?, preguntó. ¿A nadie del hockey? No, a nadie. Kyle trató de ignorar cómo se le hinchaba el corazón al saber que Eric le había confiado algo tan grande otra vez. Eric levantó la cabeza y Kyle lo soltó. Voy a hacer un anuncio pronto, dijo Eric. Después de Navidad, creo. O tal vez después del descanso del All-Star. No quiero hacer una rueda de prensa ni nada parecido.
solo una declaración escrita. Pero primero tendré que decírselo a mis compañeros, y eso no será fácil. Parecen un grupo muy unido. Lo somos. Es como alejarse de tu familia, ¿sabes? Eric hizo una mueca. Lo siento, no debería haberte dicho eso. No quería. Kyle agitó una mano. No te preocupes por eso. Realmente no quería que la conversación girara hacia sus problemas con sus padres. Y seguirás viendo a esos chicos, ¿verdad? ¿Te vas a quedar en Nueva York? Pienso hacerlo, pero no será lo mismo. Y anoche en el club con Scott y Carter y Marty me hizo pensar en ello. Me encantan esos chicos, especialmente Scott. Scott no se va a ninguna parte y sabes que va a seguir saliendo contigo todo el tiempo. Lo sé. Eric enderezó los hombros. Deberíamos comer. Probablemente esté frío ahora. Se sentaron en la sala de la cocina uno al lado del otro. Mientras comían, sus piernas no dejaban de rozarse y Kyle no dejaba de robarle miradas a Eric. Incluso cuando estaba melancólico seguía siendo tan sexy. Si necesitas alguien con quien hablar, estoy aquí, ¿entiendes? Cuando quieras. Kyle sonrió. Lo digo en serio, tengo un horario tardío. No, sé que es el momento, solo que no quiero apretar el gato. Eric captó su mirada y por un momento fugaz Kyle creyó ver el mismo anhelo que intentaba ocultar en su propia expresión, pero luego se desvaneció y Eric se limitó a decir gracias. Y si necesitas alguna distracción, estaré encantado de ayudarte. Eric se rió de eso. Te lo haré saber. Kyle decidió tomar eso como una buena señal y comió felizmente su tortilla, ya soñando despierto sobre cómo le gustaría distraer a Eric. Voy a estar ocupado por un tiempo, dijo Eric después de un minuto de comer en silencio. Saldremos de viaje mañana por la mañana durante una semana. Luego estaremos en Hamilton un par de días por Navidad y luego me voy de nuevo el día 28 durante 4 días más. Kyle no estaba seguro de si Eric le estaba diciendo esto por una razón o si solo estaba haciendo conversación, pero casi sonaba a disculpa. Suena agitado, dijo Kyle suavemente. La verdad es que sintió una punzada de decepción por la ausencia de Eric. Incluso había pensado en invitarlo a ver películas el día de Navidad, pero por supuesto, Eric iba a pasar la Navidad con su familia, porque eso es lo que hacía en Navidad la gente a cuyos padres no les daba asco. Lo será, aceptó Eric, pero tenemos una semana libre a finales de enero. Este año me apetece más de lo normal. ¿Por qué? Kyle no quería esperar que él tuviera algo que ver. Eric resopló. Porque soy viejo. He sentido esta temporada más que otras. Por eso he decidido que es definitivamente el momento de retirarme. ¿Vas a ir a algún sitio para el descanso? No, solo voy a relajarme en casa. No puedo esperar. Kyle se mordió el interior de la mejilla. Relajarse en casa podía incluir un montón de cosas. Cosas en las que no le importaría participar si Eric se lo pidiera. También existía la posibilidad real de que 2 semanas de viaje fueran suficientes para que Eric perdiera el interés en lo que él y Kyle estaban haciendo. Tal vez Eric se reencontraría con un viejo amor de la escuela secundaria en su ciudad natal canadiense, en Navidad, como una maldita película de Hallmark. Era molesto lo mucho que Kyle quería tener la seguridad de que Eric querría seguir pasando tiempo con él. Aunque no fuera sexo, a Kyle le encantaría dar otro paseo, otra comida, visitar otra galería. Era raro que Kyle quisiera pasar tanto tiempo con alguien, pero si por él fuera, se quedaría el resto del día y toda la noche. Eric había llevado los platos sucios al fregadero y había empezado a lavarlos, cuando Kyle consiguió detener su tren de pensamientos desbocado. Se puso de pie y caminó torpemente hacia el fregadero, rodando inútilmente al lado de Eric. ¿Puedo ayudarte?
No te preocupes, tengo que irme en un minuto. Bien, me pondré en marcha entonces. Dio un paso hacia las escaleras y luego dudó. Te acompañaré, dijo Eric, secándose las manos. En la puerta los dos hombres se quedaron frente a frente durante un momento tenso y silencioso. Finalmente, Kyle le dio un rápido abrazo a Eric. Que tengas un buen viaje por carretera, o dos, supongo, y una feliz Navidad. Gracias. Cuando Kyle se retiró, se encontró con que Eric le miraba con anhelo la boca. Era una oportunidad que no podía ignorar. Se inclinó y murmuró: ¿Qué tal un beso de despedida? Eric respondió acercando sus labios. El beso fue suave y dulce, y Kyle se arrepintió de haberlo pedido. Era demasiado tierno, demasiado desgarrador. Gracias de nuevo, dijo Eric en voz baja. Anoche fue increíble. Kyle encendió su escudo coqueto y despreocupado. Por supuesto que sí. La cálida risa de Eric fue lo último que escuchó Kyle mientras abría la puerta y escapaba del hombre del que corría el riesgo de enamorarse.